Como anunciaba al inicio de la Santa Misa, estamos rezando esta hermosa fiesta de toda la Iglesia, la fiesta de la Transfiguración del Señor. Y si nos ponemos a pensar, ¿sí?, ¿cuántas veces rezamos este Evangelio de San Mateo a lo largo de todo el año? ¿Cuántas veces? Muy bien, 2 veces. Una en Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma, donde hablamos de la transfiguración del Señor, y otra en la fiesta propia de la transfiguración, hoy 6 de agosto. Y vamos a ir viendo por qué. Todo apunta que este suceso de la transfiguración del Señor se dio en el Monte Tabor. Por eso aquellos que nos siguen detrás de las pantallas van a ir viendo en sus casas algunas imágenes, cómo ese Monte Tabor ya se empieza a apreciar desde el costado de la ruta. Una colina, podríamos decir, un montecito, es decir, una montañita. No, cuando decimos monte no tenemos que imaginarnos como las selvas misioneras, sino una montaña. Ya se empieza a apreciar. Es un lugar muy, pero muy alto, en donde se puede apreciar prácticamente todas las ciudades de Galilea, todos los pueblitos que están alrededor, todos los pueblos de Galilea. Ahora bien, resulta que en la primera lectura de la profecía de Daniel, ¿dónde encontramos los profetas? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Muy bien, en el Antiguo Testamento. Y la Biblia se explica por la Biblia misma. Entonces, lo que se anuncia acá en el Antiguo Testamento se cumple, ¡pum!, acá en el Nuevo. Y escuchamos de nuevo lo que dice la profecía de Daniel. Su vestidura era blanca como la nieve, y los cabellos de su cabeza como la lana pura. ¿Qué pasa en la transfiguración? En el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas, como la luz, o de acuerdo a las traducciones, como la nieve. Ahora bien, vemos que lo que se habla de Dios en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Y ahora aparecen otros 2 personajes más del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? A ver, ayúdenme. Muy bien, Moisés y ¿quién más? Y Elías. ¿Por qué? Porque en toda esta tradición judía, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Representan la ley y los profetas. Entonces, es como decir que la ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento mira y encuentra su plenitud ¿en quién? En Jesús, que se transfigura. ¿Pero por qué se transfigura? Porque tenemos que remontarnos entonces a eso que como iniciamos la homilía, a la Cuaresma. En la Cuaresma meditamos el paso previo ¿a qué? A la pasión de Jesús, a ese sufrimiento, a esa incomprensión, a ese dolor, a esa cruz, que como bien decimos, la tenemos que abrazar para poder redimirla, que muchas veces son situaciones que nos salpican, situaciones que no comprendemos, situaciones que no esperábamos. Entonces los discípulos, más vale, cuando Jesús le dice que debe sufrir y pasar todo esto, y luego va a resucitar, ¿se pusieron contentos? Le agarró miedo, claro. Por eso hoy nuevamente el Evangelio le dicen, levántense, no tengan miedo, no se asusten. Entonces Jesús en esa transfiguración muestra el anticipo. Esto es lo que vamos a vivir, esto es lo que se va a dar en ustedes. Pero para que se den ustedes, primero estamos caminando acá, en este mundo, en este valle de lágrimas, como dice la oración. Entonces me pongo a pensar, ¿cuál es mi monte Tabor acá en la tierra? ¿Se entiende? ¿Cuál es mi monte Tabor? ¿Cuál es ese lugar donde yo encuentro mi paz con el Señor? ¿Cuál es ese lugar que me lleva a decir, Señor, qué bien que estamos acá? Hagamos 3 carpas, bueno, dice San Pedro. Pero yo encuentro ese lugar, los que están detrás de cámara van a seguir viendo otras imágenes y van a ver que el lugar verdaderamente es precioso. Pedro no era ningún sonso, ¿sí? Yo también haría unas buenas carpas ahí y me quedaría toda la vida. Pero, bueno, es un lugar realmente muy, pero muy lindo. Pero más allá de eso, acá en la tierra, hoy, ¿dónde encuentro yo mi monte Tabor? ¿Dónde encuentro ese lugar de serenidad, de plenitud con el Señor? ¿Lo llevo realmente todo esto o lo vivo en la oración, donde esa incomprensión alcanza a ser aliviada, donde ese dolor alcanza a ser aliviado, donde esa desolación
pasa a ser consolada. ¿Dónde encuentro yo ese lugar? Ojalá sea realmente en esa oración, en ese encuentro personal con el Señor. Vamos a pedirle esto a la Virgen María, para que ella nos acompañe. Estamos rezando providencialmente en la capilla Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí? Y hoy el Evangelio apunta y nos recuerda este hermoso mensaje después de haber anunciado su pasión, su dolor. Hoy me pregunto yo entonces, ¿cuál es mi dolor? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuáles son esos sufrimientos, esas incomprensiones que la quiero también entregar al Señor? Para que pueda vivir lo que me dice también Jesús hoy. Levántate, no tengas miedo. Levántate, no tengas miedo, no te quedes ahí postrado, tirado, ¿sí? Pero por miedo, no por una actitud de oración, sino más bien que podamos postrarnos en todo caso, pero adorando, rezando al Señor, para que transforme, transfigure también nuestra alma, nuestro corazón, y lo haga semejante al suyo. Que la Santísima Virgen nos acompañe. Ave María Purísima.